Comienzo con una pregunta que sé la respuesta. Este tipo de preguntas son preguntas retóricas. Se lanzan, pero las respuestas son obvias y son evidentes. ¿Estáis preparados? No, yo creo que no estáis preparados, ¿eh? ¿Estáis preparados? Venga, pues voy allá. ¿Os ha decepcionado alguien alguna vez en vuestra vida? Ya sé la respuesta. ¿Os habéis sentido decepcionados de alguien? La respuesta a esa pregunta es sí. Y seguramente más de una vez. Ahora una pregunta similar, pero desde la otra perspectiva. ¿Habéis decepcionado alguna vez a alguien? Yo creo que la respuesta sigue siendo la misma. Todos, sin excepción, seamos conscientes o no, tenemos en nuestra mente expectativas de cómo deben ser las cosas, de cómo deberían suceder las cosas. Y aún más las tenemos en nuestras relaciones personales, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con el esposo, con la esposa. ¿Os habéis sentido decepcionados por vuestro cónyuge alguna vez? Seguramente. Los padres se decepcionan en ocasiones con sus hijos, con sus hijas. Tenían en mente un pensamiento, una idea, algo que esperaban, un comportamiento, una conducta que ellos esperaban de sus hijos. Y cuando sus hijos y sus hijas no actuaron como ellos esperaban, pues se sufre la decepción. Nos decepcionamos también con los yernos y con las nueras. ¿A que sí? No sé, dice, algunas ocasiones desde luego. Algunas ocasiones desde luego. Nos decepcionamos por algún jefe o por alguna jefa. Nos decepcionamos a veces de nuestros amigos. Y esta quizás no la esperabais. Nos decepcionamos a veces de nosotros mismos. Cuando actuamos como no queríamos actuar. Cuando dijimos algo que no queríamos decir, pero que lo dijimos. Y si eso ya es fuerte, a veces también nos decepcionamos de Dios. Cuando Él actúa como nosotros no esperábamos. O cuando Él sencillamente decidió no actuar y no hacer lo que nosotros esperábamos. A lo largo de la vida terrenal, humana, de Jesucristo en este mundo, Él tuvo un cara a cara, un encuentro personal con muchas personas. Y muchas de esas personas que tuvieron un encuentro cara a cara, imaginaros, un encuentro personal, que hablaron verbalmente, que vieron a los ojos a Jesús, muchos de ellos fueron decepcionados por Jesús. Ay, Ernesto, ¿qué Biblia estás leyendo? Pues la que tú tienes en la mano, en el teléfono o en la tablet. Porque hay muchos ejemplos y hoy quiero resaltar uno. Un encuentro que desde que lo leí y empecé a reflexionar en él, no he podido sacarlo de mi mente, de mi cabeza, porque fue un evento, un suceso muy breve, pero del cual tiene muchísimo para reflexionar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, nos encontramos a Jesús en sus últimos días, en sus últimas horas con vida en este mundo. Ya estaba siendo acusado y ya el plan para acabar con su vida había empezado. Jesús había estado ya ante Pilatos y Pilatos, al no ver en Jesús ningún delito por el cual condenarle, pues intenta escabullirse y lo manda a Herodes. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Al oír esto, Pilato estaba con Jesús. Preguntó si Jesús era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él. Ya en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. ¿Quién no, verdad?
cara a cara con Jesucristo. ¿Os imagináis? Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Herodes lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Vaya. Un evento muy breve, pero que nos enseña unas verdades muy significativas que merece la pena y mucho que nosotros reflexionemos hoy. Primero, el texto nos dice que Herodes se alegró. Si lo podéis ver vosotros aquí en el texto, está de manera muy clara. Dice que Herodes se puso muy contento, muy contento. Tuvo delante de él a una persona que el texto dice hacía tiempo que quería verlo. La motivación de Herodes es visible en este pasaje. El texto nos presenta de manera clara que Herodes se alegró al tenerlo por dos razones. Primero, quería verlo y ya lo había cumplido, lo tenía cara a cara, y las motivaciones eran por lo que oía acerca de él y porque esperaba presenciar un milagro que Jesús hiciera. Estas son las motivaciones de Herodes. Dos motivaciones. Primero, satisfacer su curiosidad. Viene Jesús, aquel de quien se está hablando tanto, aquel que tanto alboroto está causando, pues yo quiero verlo. Se dicen tantas cosas de él. Desde esta perspectiva, vemos una actitud un tanto natural en la mente de Herodes. La fama de Jesús se había extendido. ¿Y cómo no se iba a extender la fama de Jesús si de él se decía que había resucitado muertos? Que daba visión, que daba vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, que sanaba a leprosos. Y lo más sorprendente y escandaloso para los religiosos, que podía perdonar pecados. Jesucristo, en esa época, había extendido su fama por su discurso y por sus hechos. Su discurso y sus hechos. Porque era un hombre recto, era un hombre honesto, era un hombre hábil en la palabra y era un hombre de conducta irreprochable. Y Herodes tenía esta curiosidad. Sus motivaciones eran sencillamente: ¿quién es este hombre? ¿Es verdad todo lo que se dice? Y claro, él se consideraba, aunque no era un rey legalmente, oficialmente, tenía un cargo y él se autodenominaba rey, ¿no? Decía, pues si lo tendré, seguramente, pues, hará algún milagro. La motivación de Herodes era una motivación equivocada. Y eso es lo primero que tenemos nosotros que aprender. Y lo que tú tienes que recordar. No busques a Jesús con motivaciones equivocadas. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Para qué estás aquí? ¿A qué has venido a este lugar? ¿Para qué? ¿Qué pretendes tú estando aquí en este lugar? Son las motivaciones. Son palabras fuertes. ¿A qué voy yo a la iglesia a escuchar la palabra de este Jesús? ¿A qué voy? ¿Para qué? ¿Cuál es mi motivación? La motivación para buscar al Señor debe ser la correcta si lo que pretendemos es conocerle verdaderamente y encontrarnos verdaderamente con Él. Es increíble cómo nosotros a veces
con buenas intenciones, desde luego, pero con motivaciones equivocadas, nos queremos acercar a Jesús, pero no para conocerle genuinamente, pero no para relacionarnos con Él personalmente, sino para que sacie nuestra curiosidad. Mirad, la palabra del Señor dice que Herodes, y lo he puesto ahí entre llaves, entre corchetes, lo acosó con muchas preguntas. Claro, Herodes no iba a pasar por alto la oportunidad que tenía de tener a Jesús en su propia sala. Y dice el texto que lo acosó con muchas preguntas. Mirad, está aquí expresando el texto la actitud de Herodes hacia Jesús. Primero, dice que lo acosó. ¿Qué significa eso? Que no paraba. Que no paraba. Esto no era un diálogo, esto era un interrogatorio, porque dice que lo acosaba con muchas preguntas. Era un sin parar. ¿Cuántas preguntas le hizo este hombre a Jesús? La actitud de Herodes, desde un punto de vista humano, pues es normal. Yo me he llegado a preguntar, ¿qué le hubiese preguntado yo a Jesús si lo tuviese cara a cara? Los judíos que le tuvieron cara a cara tenían inquietudes y preguntas sobre Jesús. Jesús, ¿cuándo vas a derrocar a estos romanos y vas a restaurar el reino? Era su interés. El pueblo judío esperaba a un Mesías libertador, a un Mesías que cogiera un caballo, se pusiera al frente de un ejército y derrotara a sus enemigos y restaurara la nación. Pero una vez más, Jesús o ellos se sintieron decepcionados de Jesús. Porque quiero decir algo, Jesús nunca decepciona a nadie. El problema no es Jesús, el problema son nuestras motivaciones y nuestras expectativas. Él no decepciona a nadie, nosotros nos decepcionamos. Nosotros nos decepcionamos. Si es sorprendente cómo Herodes acosaba con preguntas, es sorprendente la actitud de Jesús. Mirad lo que dice. Jesús no le contestaba nada. Jesús no le contestaba nada. Por más que preguntara, por más que le acosara, por más que le lanzara preguntas, Jesús no contestaba nada. ¿Por qué? Porque Jesús no responde cuando alguien le está buscando con las motivaciones incorrectas, cuando las motivaciones son equivocadas. Herodes quería satisfacer su curiosidad simple y llanamente sobre Jesús. Él no estaba interesado en la persona de Jesús. Él no estaba interesado si verdaderamente Jesús era el Mesías, si verdaderamente Jesús era el Salvador del mundo. Él no le interesaba si Jesús perdonaba verdaderamente pecados. Él no le interesaba nada espiritual. Él quería simple y llanamente ver a este hombre haciendo las señales y los milagros prodigiosos como quien paga una entrada para ver un espectáculo y quiere ver diversión o entretenimiento o arte puro. Y Jesús no responde porque Jesús conocía perfectamente cuál era la motivación de Herodes. Y por más que preguntara, Jesús no decía nada. Y esto me hace preguntarme a mí, ¿cuántas veces el Señor se ha quedado en silencio ante mi súplica, ante mi ruego constante? Y siendo honestos, más de una y dos y de tres y de cuatro ocasiones Jesús no ha respondido ante mi súplica. Y seguramente era porque mi súplica, mi clamor, mi petición provenía de una motivación equivocada. Y Jesús lo deja claro, el Nuevo Testamento lo deja claro. Cuando dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, ¿qué dice? Pedimos mal, la motivación incorrecta. Por más que Herodes exigiera desde su autoridad que Jesús le respondiera,
Jesús no decía ni una sola palabra. Jesús no se deja intimidar por nadie, ni chantajear por nadie. Él conoce perfectamente las intenciones del corazón del ser humano. Y cuando una petición, cuando un clamor brota de un corazón que tiene el deseo de conocerle a Él, de conocer sus enseñanzas y de vivir según su instrucción y sus mandamientos, el Señor responde. Mientras Jesús no responde a las motivaciones equivocadas. Hay un pasaje que lo deja muy claramente también, Jeremías 29:12. El pueblo judío estaba cautivo a causa de su desobediencia. Y Dios les da este pasaje. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Esto es importante. Me buscaréis y me encontraréis. Son dos acciones importantes. Una tiene que ver con nosotros. Buscar. ¿Qué es buscar? ¿Habéis buscado algo alguna vez en vuestra vida? Vamos que sí, ¿eh? Cuando no encontramos algo, por lo menos yo a veces, es que hasta me agobio. ¿Y a dónde está? ¿Dónde lo habré dejado? Y empiezo a buscar. Me pasa con las llaves del coche. Empiezo a buscar en todos los bolsillos de los pantalones que están colgados, en las chaquetas, en las mochilas. Voy ahí por el televisor. Si voy hasta el baño a buscarlas por si están ahí. Y cuando no las encontramos, pues bueno, empezamos con una insistencia. Oye, hasta limpiamos el piso. Pues ya que estoy buscando y estoy poniéndolo todo, buscamos abajo de los floreros, abajo de los adornos, levantamos la televisión, oye, hasta movemos el sofá. Una búsqueda insaciante, una búsqueda constante, es una acción de parte nuestra. Y cuando dice, buscadme, dice el Señor, buscadme, lo que nos está diciendo es, vamos, tienes que ponerte en pie. Tienes que ser intencional. Vamos, búscame. Que vea yo ese interés tuyo por conocerme, por encontrarme. No es una actitud pasiva nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana es una fe activa que exige que estemos constantemente buscando al Señor, renovando nuestro entendimiento, y esa es una constante. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí, lo que el Señor está diciendo aquí. Me buscaréis, dice, y me encontraréis. Pero hay una condición importante. Dice, cuando me busquéis de todo corazón. Y mirad lo que inmediatamente dice. Me dejaré encontrar. Me dejaré encontrar. Ojo, sé que este no es un mensaje típico. No es muy común predicar de esto. ¿Cómo es posible que Dios se esconda? Pues oye, si está diciendo aquí que Él se deja encontrar, quiere decir que hay ocasiones en donde no se deja encontrar. ¿O no? ¿O lo interpreto mal? ¿O le respondió a Herodes alguna de sus preguntas? No. Porque Jesús sabía que las motivaciones de Herodes no eran unas motivaciones adecuadas. Herodes no quería conocerle a él. No tenía un interés genuino por conocerle a él y entablar una relación con él. Herodes no quería conocer los mandamientos ni la enseñanza de Dios para vivir según esos mandamientos. Él quería sencillamente saciar sus problemas, sus necesidades y su curiosidad. Nosotros tenemos aquí
algo que debemos recordar. Tenemos que buscar a Jesús de todo corazón. Buscarlo genuinamente. Por eso te pregunté al principio, ¿para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivación? Hace algunos años, hace muchos años, cuando adolescente, seguramente, si me hubieses preguntado, Ernesto, ¿por qué estás aquí? Mi respuesta hubiera sido porque mi mamá me trajo. Y es así. Cada uno de nosotros busca a Jesús con alguna motivación. Con alguna motivación. Y quiero ser claro. Jesús está deseoso porque tú le encuentres. Jesús está muy interesado en que tú le encuentres. En que Él está muy interesado en Él darse a conocer a ti. Él quiere enseñarte quién es Él. Él quiere mostrarte, ojo, también su poder, su amor, su misericordia. Él quiere ayudarte en todas las situaciones de tu vida. Él quiere que tú vivas bien según sus mandamientos, según el propósito que Él tenga para tu vida y no según tu propio propósito. Gloria al Señor cuando nuestros propósitos encajan con los propósitos del Señor por su misericordia. Pero encontrarse a Jesús y buscar a Jesús de todo corazón implica, queridos míos, que nosotros queramos conocerle a Él. Yo quiero conocer a Él. Es como cuando conocemos a una persona. Oye, nos parece simpático, oye, muy bien, de esta persona me gustaría ser su amigo, ser su amiga. ¿Por qué? Porque me gustaría conocerle más. ¿Y cómo se conoce a una persona? Invirtiendo tiempo con esa persona. O aquellos que somos casados y que ya encontramos a nuestra pareja, nos enamoramos y decimos, yo quiero pasar el resto de mi vida con esa persona. Oye, y gloria al Señor cuando acertamos, ¿no? Gloria al Señor cuando no nos decepcionan. Gloria al Señor. Desde luego que es así. Pero lo que yo os quiero resaltar es ese interés. A que cuando tú tienes interés en algo o en alguien, te lo curras. ¿Te lo curras o no? Los que ya tenemos alguna canita, recordemos nuestra época de novios con nuestra pareja. En pleno verano, a la hora que nos dijera, allí estábamos. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Ah? En pleno invierno, a la hora que nos dijera, allí estábamos. A la hora, que eso ya significa mucho. ¿Ah? Hasta nos duchábamos. Nos perfumábamos. Hasta con la mejor ropita que teníamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque hay un interés. Hay un interés. Jesús quiere ver ese interés. Jesús quiere ver, bien, ¿dices que me amas? Bien, demuéstramelo. ¿Cómo? Buscándome. Haz tiempo para mí. Esfuérzate por aprender lo que yo he venido a enseñarte. Esfuérzate por aprenderlo, por conocerlo, por aprenderlo, por atenderlo y por vivir como yo te estoy diciendo. Porque si tú haces eso, yo te daré lo que tú necesitas para guiarte en este mundo y para enfrentar todas las dificultades y todos los problemas. Y eso es lo que tenemos en Cristo, ¿o no? Hemos recibido del Señor milagros aquí en esta iglesia. El Señor aquí nos ha sanado de cáncer. El Señor aquí ha restaurado matrimonios. El Señor aquí ha puesto su bendición en corazones rotos. Ha dado nuevas oportunidades. Nos ha dado guía, nos ha dado instrucción.
Desde luego que experimentamos todo eso. El perdón, el amor del Señor, lo tenemos, gloria al Señor. Pero debemos buscarle a Él de todo corazón y no única y exclusivamente sus bendiciones. Porque si buscamos a Jesús por sus bendiciones, no le encontraremos. Pero si buscamos a Jesús por quién es Él y para relacionarnos con Él, de Él obtenemos absolutamente todo. Clave es la motivación. ¿Cuál fue el final de Herodes? Cuando Jesús no respondió sus preguntas, Herodes se terminó comportando de la misma manera de aquellos que odiaban a Jesús. Decepcionado. Decepcionado porque Jesús no era lo que él esperaba. Y nunca mejor dicho, Jesús para Herodes no era lo que él esperaba. No es que Jesús sea menos. No, el problema no es Jesús, el problema son las expectativas que tenía Herodes. ¿Por qué estás buscando tú al Señor? ¿Cómo? ¿Para qué? Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros hoy reflexionemos. Él está aquí y quiere que le conozcamos. Quiere que nos relacionemos con Él. Porque entre otras cosas, Él quiere que nosotros entreguemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente ¿el qué? Que busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Y luego qué sucederá? Todo lo que necesitemos vendrá por añadidura. Como consecuencia de buscarle. Hermanos, todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidad. Soy frágil. Soy frágil físicamente. También emocionalmente. Tengo mis taras, mis luchas, mis pecados, mis errores cometidos en el pasado que aún tengo que seguir cargando. Tengo dolor, quizás del pasado, seguramente sí, dolor del pasado, frustración y todo eso, el Señor lo recoge y me da paz y me da tranquilidad. Pero no vamos a buscarle precisamente por eso. Vamos a buscarle para relacionarnos con Él, para vivir como Él demanda que nosotros vivamos. Y el día que tú hagas eso, ese día del Señor vas a recibir perdón, misericordia, fortaleza, ánimo para enfrentar cualquier otra dificultad. Y déjame terminar con esta pregunta. ¿Estás buscando tú a Dios con un corazón sincero para conocerle a Él? Para aprender de lo que Él ha dicho, comprenderlo y decidir vivir según su manera de vivir y no según la tuya. Es tiempo para que examinemos nuestras motivaciones, porque no queremos, al menos yo, no quiero terminar como Herodes, enfadado. ¿Sabéis cómo termina la gente cuando intentan conocer a Jesús y se encuentran a un Jesús que no esperaban? Frustrados, como Herodes. Y entonces muchos dicen, este Jesús es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos esperan, tienen su propia idea. Han creado a un Jesús a su imagen y semejanza. Han creado una propia idea de Jesús. Si hay un Dios, si hay un Jesús, entonces tiene que hacer esto. Y cuando se acercan a este Jesús que está en la Biblia y se dan cuenta de que no es como ellos esperaban, entonces se desilusionan. Pero el problema, queridos míos, no es Jesús. El problema son nuestras expectativas. Si quieres conocer verdaderamente al Señor, acércate a Él con un corazón apto, con un corazón sincero
y honesto. Dile, Señor, quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú. Quiero conocer qué es lo que tú has enseñado. Y quiero, Señor, vivir, amoldar mi vida a tu enseñanza. Eso es buscar a Jesús de todo corazón. Buscar a Jesús sin chantajes y sin excusa. Cierto es que aquellos que ya le conocemos podemos clamar al Señor pidiendo su bendición siempre que la necesitemos. Pero no nos motiva lo que el Señor nos pueda dar en este mundo, aunque es importante. Lo que nos motiva es que le amamos y queremos conocerle y queremos estar con Él. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias porque te hemos conocido. Y gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos también este tipo de historias que nos hacen reflexionar. Gracias, Señor, porque la palabra es tan amplia y tan maravillosa que no solamente nos anima, nos da fuerza y nos impulsa a seguir adelante, sino que también nos hace reflexionar. Y hoy, Señor, hoy ha sido el día en el que tú quieres enseñarnos a reflexionar en la relación que nosotros tenemos contigo. Padre, yo te pido perdón, porque en más de una ocasión te he buscado por un interés de saciar mi curiosidad y por una necesidad, Señor, que yo tenía. Tú me conoces y sabes cuán frágil soy. Perdona, Señor, y perdona, Señor, a tu iglesia cuando hemos hecho también, cuando ha hecho lo mismo. Señor, gracias porque tú nos has dado la libertad para acercarnos a ti y pedirte todo cuanto necesitemos. Y gracias porque muchas veces, Señor, en tu voluntad, en tu gracia y en tu misericordia, nos has dado incluso más de lo que nosotros te estábamos pidiendo. Pero ayúdanos, Señor, a quitar la mirada de aquello que podemos obtener de ti y poner la mirada solamente en Jesús, solamente en Él. Que Jesús llene todo nuestro corazón, nuestra mente, que solamente Jesús sea nuestro amor. Por eso, Señor, gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.